En este vídeo vamos a analizar los diferentes tipos de compuestos que tenemos, iónicos, covalentes y metálicos. Ya hemos dicho que el enlace iónico tiene lugar entre un metal que es poco electronegativo, tiene poca tendencia a captar electrones, de hecho su tendencia es cederlos y formar cationes, y un elemento no metálico muy electronegativo cuya tendencia es justamente la contraria, captar electrones, formar aniones. Entonces, cuando se juntan un metal y un no metal, hay una transferencia de electrones del metal al no metal. Por ejemplo, en el sodio y el cloro, al unirse, pues el sodio le dará un electrón al cloro, transformándose en Na+ y el cloro en Cl-, ion sodio, ion cloruro, en el que, y en esta situación, ambos tendrán 8 electrones en la última capa. Habrán alcanzado la configuración energéticamente estable de gas noble. Los compuestos iónicos forman cristales. No contienen unidades moleculares discretas. ¿Qué significa eso? Que en el NaCl no es que haya un sodio y un cloro, sino que hay varios sodios y cloros, hay muchos iones sodio, muchos iones cloruro, pero su relación es 1 a 1. Por cada sodio hay un cloro. Entonces forman una red cristalina, no una molécula como el H2O, el NH3, el CH4, el H2, no, es un cristal en este caso. Aquí tenemos otra representación de lo que se llama la celda unidad, la unidad estructural mínima del cloruro de sodio. Vuelvo a repetirlo para que quede bien claro. Tenemos una red de cationes y aniones y no moléculas individuales. Los compuestos iónicos son solubles en agua. Como tenemos que el agua, veremos que es una molécula polar, pues energéticamente puede interaccionar bien con un compuesto iónico como el cloruro de sodio, separando los iones unos de otros y destruyendo la red tridimensional, con lo cual ese compuesto iónico, como pueda ser sal común del cloruro de sodio, se disuelve. Que es lo que os explico aquí debido a la polaridad de la molécula de agua, que el término de polaridad vamos a utilizarlo un poco en este tema, pero ya profundizaremos en él en otros cursos. Aquí volvemos a tener lo mismo, como cloro y sodio pueden interaccionar, es el ejemplo más típico de compuesto iónico, aunque puede haber otros metales y no metales que se unan formando compuestos iónicos, como veremos en actividades. Luego, los compuestos iónicos son duros y frágiles. A primera vista, estas dos palabras parecen opuestas, pero no lo son. Lo contrario de duro es blando y lo contrario de frágil es dúctil. Duro significa que cuesta mucho rayarlo. Por ejemplo, si yo tengo una tiza, la puedo rayar con la uña, es un material blando, no es duro. Un diamante, por ejemplo, aunque es un compuesto covalente, es muy duro y habréis visto películas y series donde aparece un ladrón con un bolígrafo con punta de diamante para hacer un círculo en un cristal y así quitarlo y poder entrar, por ejemplo, en unas oficinas, ¿no? Pues aquí lo mismo, es duro. En cambio, frágil, lo contrario de frágil es dúctil. Frágil significa que con un golpe se puede romper, no tiene que ver con dureza o blandura. Es un poco lo que os explico aquí. ¿Por qué los compuestos iónicos son frágiles? Pues veréis, yo en la estructura cristalina, fijaos que siempre tengo un catión y al lado un anión. Y así hay una fuerza de atracción porque son cargas opuestas. Si os fijáis, cada ion está rodeado de iones de signo opuesto, lo que da estabilidad. Pero si yo pego un golpe, podría suceder que cargas del mismo signo quedarán enfrentadas. Yo siempre tengo cargas de diferente signo, tanto horizontal como verticalmente, pero si le pego un golpe, hay cargas iguales que podrían quedar enfrentadas y por repulsión
separarse y eso provocaría la rotura del material, del compuesto. Es decir, la fragilidad se explica por repulsiones electrostáticas, que es lo que nos explicaría lo que os he explicado antes. Además, los compuestos iónicos son aislantes de la electricidad en estado sólido y son conductores cuando están fundidos. Vale, para entender esto, tenemos que volver a la estructura. Una corriente eléctrica implica movimiento de cargas. Entonces, para que haya una corriente eléctrica, las cargas tienen que moverse. En este caso, yo tengo iones cloruro y iones sodio en una red cristalina muy ordenados. No están quietos, ¿vale? Porque por la mecánica cuántica sabemos que no están quietos, pero tienen muy poca libertad de movimiento, no son móviles. Entonces, en estado sólido, donde tengo una gran ordenación, este compuesto no va a conducir la corriente eléctrica. Ahora bien, si lo disuelvo en agua o lo fundo dándole energía en forma de calor, calentándolo, por ejemplo, la estructura se va a romper y los iones positivos y negativos sí que van a poder moverse. Como se van a poder mover los iones, sí que puedo tener una corriente eléctrica. Así que es una pregunta típica. ¿Un compuesto iónico conduce la electricidad siempre? No. Solo conduce la electricidad en estado fundido o disuelto. ¿Vale? Aquí he puesto fundido, pero es fundido o disuelto. Por otro lado, tenemos los compuestos covalentes formados por no metales y basados en la compartición de electrones. Pueden ser moléculas o pueden ser cristales. Aquí tenemos estructuras de Lewis, del F2, O2 y N2. En este caso, lo que ocurre es que los dos no metales van a compartir electrones y al final cada átomo va a conseguir la configuración energéticamente estable de gas noble. Aquí tenemos un ejemplo en el metano, CH4, el carbono tiene 4 electrones en su última capa, el hidrógeno tiene 1. Entonces, si el carbono comparte cada uno de sus 4 electrones con 4 hidrógenos, ¿cuántos electrones tiene el carbono? 2, 4, 6 y 8, gracias a los 4 enlaces, y cada hidrógeno tendría 2, alcanzando una configuración energéticamente estable. ¿Qué tipos de enlace covalente puedo tener? Pues enlace sencillo, solo un par de electrones, enlace múltiple, doble o triple, cuando se comparten 4 o 6 electrones entre los dos átomos, y también enlace covalente dativo, que no vamos a ver mucho este año. ¿Qué ocurre cuando un átomo forma un enlace con otro, pero los dos electrones, en vez de aportarlos uno cada átomo, los dos los aporta uno solo de los átomos? Por ejemplo, en el NH4+, el ion amonio. Aquí el nitrógeno tiene un par de electrones solitarios, como veremos en las estructuras de Lewis, y puede aparecer un protón H+, que como el hidrógeno tiene un protón y un electrón, el ion H+ no tiene electrones, por lo tanto no podría enlazarse, no puede aportar electrones. Pero como el nitrógeno tiene dos electrones sueltos, un par solitario, puede formar ese enlace con el H+. Bueno, el otro tipo de compuestos covalentes que tenemos y que ya no son moléculas son sólidos cristalinos, son cristales covalentes. Fijaos que aquí, por ejemplo, en el CH4 yo tengo una molécula discreta, tengo un carbono y 4 hidrógenos. Pero en los compuestos cristalinos no tengo moléculas, carbono diamante, carbono grafito, dióxido de silicio, son cristales, estructuras cristalinas. Los compuestos moleculares, CH4, H2O, etc., son en general gases, la mayoría, hay algunos líquidos también, y algún sólido. Pero de los compuestos que forman moléculas hay muchos gases, algunos líquidos,
el H2O, por ejemplo, el agua, y también algún compuesto sólido como el yodo, I2. Pero digamos que en general son compuestos de puntos de fusión y ebullición bajos. Las sustancias cristalinas no, suelen ser sólidas a temperatura ambiente en su mayoría y tener puntos de fusión y ebullición elevados. Ya digo, eso es muy diferente a las sustancias que forman moléculas que hemos visto antes. H2, NH3, CH4, CO2, H2O, etc. Aquí sí que tenemos en el agua H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno. No hay una red cristalina que se extiende por el espacio. Y también es importante decir que en las moléculas distinguimos entre moléculas polares y apolares. Esto es importante porque energéticamente es favorable que las sustancias polares se mezclen con las polares y las apolares con las apolares. Esto tiene que ver con un principio en química que se enuncia más o menos así: semejante disuelve a semejante. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo me mancho con tinta la mano, con agua sola no se me va a ir. Necesito una sustancia apolar. Pues un poco de alcohol o de acetona será mucho más efectivo para quitarme la mancha, ¿vale? O por ejemplo, la sangre de nuestro organismo es básicamente una disolución acuosa de agua con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando la sangre fluye y se encuentra con depósitos de grasa y colesterol, que son sustancias apolares, pues no se mezcla bien y no las puede disolver. En cambio, si tenemos en nuestra dieta, tomamos bastantes grasas líquidas, que las grasas líquidas son aceites, por ejemplo, el aceite de pescado, la grasa del pescado es un aceite, o las grasas vegetales, que también son aceites, pues como son líquidas, sí que pueden disolver estos depósitos apolares, porque también son de esa naturaleza grasa. ¿De acuerdo? Estoy simplificando mucho, pero precisamente por eso las dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados, que están formando parte de esas grasas líquidas que nosotros llamamos aceites, son tan interesantes en nuestra dieta. Y bueno, ¿cómo distinguir sustancias polares o apolares? Por lo que se llama momento dipolar. En realidad, esto es algo que veremos ya en bachillerato, pero simplemente tiene que ver con separación de cargas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo mejor aquí. Si yo tengo una molécula en la que los dos átomos son iguales, es una molécula apolar. ¿Por qué? Porque los dos átomos son igual de electronegativos. No hay uno que tenga más tendencia a captar electrones que el otro y los dos electrones del enlace estarían en medio. Pero si tengo una molécula diatómica como esta y B es más electronegativo, tiene más tendencia a coger los electrones, los dos electrones del enlace estarán más cerca de B que de A. Ojo, sigue siendo compartición de electrones. No es como el compuesto iónico, que este es un ion positivo y este negativo. Esta letra griega delta indica carga parcial. No es una carga más 1 y menos 1. Es que este se queda con una cierta carga parcial positiva y esta negativa, porque los electrones están más cerca y esto es una molécula polar. Y la polaridad de las moléculas también da pie al análisis de las fuerzas intermoleculares, aunque también puede haber interacciones intermoleculares entre moléculas apolares, pero eso ya lo veremos en el futuro. Por ejemplo, en la molécula de agua, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 moléculas de agua individuales con sus dos enlaces covalentes, pero puedo tener enlaces puente de hidrógeno o interacciones por puente de hidrógeno entre moléculas de agua diferentes. ¿De acuerdo?
Entonces yo puedo tener diferentes moléculas de agua, incluida esta, que no he puesto no la he señalado, pero es otra molécula de agua, obviamente. Y esa interacción es mucho más débil que la del enlace químico entre átomos. Aún así puede llegar a ser muy importante. El agua forma muchos puentes de hidrógeno, tiene mucha facilidad para formar esta interacción y por eso es líquida a temperatura ambiente. En cambio, el H2S es un gas a temperatura ambiente. Podéis comprobar que el oxígeno y el azufre están en el mismo grupo de la tabla periódica. Tienen propiedades muy similares, forman compuestos muy similares. De hecho, geométricamente y estructuralmente, el H2O y el H2S son prácticamente idénticos, pero el agua forma puentes de hidrógeno, el H2S no, y por eso el H2O es líquido y el sulfuro de hidrógeno es un gas a temperatura ambiente. Y ya por último, hablamos de enlace metálico. Vamos a simplemente dar unas pinceladas generales. En el caso del enlace metálico también tengo una estructura cristalina, son compuestos cristalinos, pero a diferencia de lo que ocurría en los compuestos iónicos, en las que tengo una red de cationes y aniones, donde ya se han transferido electrones de los cationes, o sea, del metal al no metal, para formar el catión y el anión, en este caso tengo, luego volveré atrás, una estructura de cationes. Y me podréis preguntar, vale, en el compuesto iónico yo tengo cationes y aniones y por eso hay una atracción de cargas opuestas. Y por eso la estructura es estable. ¿Cómo es posible que teniendo solo cationes la estructura sea estable? Porque esos cationes son átomos metálicos que han perdido electrones y esos electrones están deslocalizados por toda la estructura y eso es lo que estabiliza la red cristalina. ¿De acuerdo? Estos electrones libres contrarrestan las fuerzas entre los cationes que forman la estructura cristalina. Y a diferencia de lo que ocurría con los compuestos iónicos, donde los electrones se habían transferido formando cationes y aniones, y únicamente si esos cationes y aniones conseguían liberarse de la red, se podía conducir la electricidad, aquí no. ¿Por qué? Porque los electrones ya son móviles, que además son más pequeños que los iones de los compuestos iónicos, así que son excelentes conductores tanto del calor como de la electricidad. Además, estos compuestos son dúctiles y maleables. ¿Qué significa? Si yo le pego un golpe al metal y ocurre un desplazamiento de iones de parte de la estructura cristalina, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sigue habiendo cationes enfrentados a cationes y los electrones siguen deslocalizados y por lo tanto es muy difícil que un metal se rompa, no son frágiles. Yo los puedo moldear, de ahí que sean dúctiles y maleables. Aquí tengo el ejemplo de una red cristalina metálica y bueno, aquí simplemente tengo esta animación que lo que me está indicando es la red cristalina de cationes y cómo los electrones se están moviendo con bastante libertad por toda la estructura. Por un lado, estabilizando esa red de cationes y por otro, permitiendo que los metales sean muy buenos conductores de la electricidad. Aquí ya terminamos el vídeo. En el siguiente vídeo analizaremos cómo podemos tener diferentes átomos y a partir de sus configuraciones electrónicas determinar qué tipo de compuesto va a formar y su fórmula concreta.